Carísimos hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. En este día que el Señor nos permite deleitarnos con su palabra y que nos usa como instrumento de su labranza, siguiendo con el estudio del libro de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, hoy nos corresponde el tema advertencias en cuanto al materialismo. Advertencias en cuanto al materialismo y a la riqueza. El texto bíblico que hoy nos va a guiar en el estudio será el libro de Mateo capítulo 6, versículos 19 al 24. A la luz de la palabra nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también vuestro corazón estará. El ojo es la lámpara del cuerpo, así que si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuánta oscuridad será? Nadie puede servir a dos señores, porque odiará a uno y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. A través del desarrollo de este texto bíblico, mis queridos hermanos, vamos a procurar entender qué realmente estamos buscando nosotros como hijos de Dios. Si estamos buscando las añadiduras aquí en la tierra, o estamos buscando ese regalo eterno, ese regalo celestial que el Señor tiene para nosotros en la eternidad. ¿Qué estamos buscando? Nuestra preocupación es prevenir que centremos nuestra vida en lo material, en lo suntuario e infructuoso de la vida, sino más bien que nosotros nos enfoquemos en el reino de Dios. Porque parámetros son importantes aquí, mis hermanos, que podamos comprender el contraste de este tipo de riquezas, las terrenales, donde no debemos amontonar, porque se corrompen, son inseguras, mientras que las riquezas celestiales, si se amontonan, no se corrompen, son seguras. Pero también, ¿qué es lo que pasa con nuestros corazones, mis hermanos? Un corazón bueno es como un ojo bueno, focaliza y ve, y su mirada está en Cristo. Mientras que un ojo malo, un corazón malo, es ciego, oscuro, está anclado aquí en la tierra, y lo único que anhela es vivir aquí. Y la elección que el Señor nos da a través de este texto bíblico es muy simple. No podemos aborrecer y amar al mismo tiempo a nuestro prójimo. No podemos servir a Dios y a las cosas materiales o a la riqueza. No podemos despreciar y estimar al mismo tiempo, mis hermanos. Este es un tema doctrinal de esta sección del Sermón del Monte, que tiene que ver con la orientación de nuestro corazón cristiano. De ahí la importancia de considerar la regeneración que afirma Dios: quita los corazones de piedra corruptos y muertos por el pecado y los reemplaza en un corazón de carne. Todo esto es por gracia, y la única esperanza del pecador es a través de Cristo Jesús. Este nuevo corazón vivificado por el Espíritu está orientado a adorar al Creador, a Jehová el Padre Eterno y al Redentor Jesucristo su Hijo, quien nos exhorta a cada uno de nosotros a trabajar por cosas de valor eterno, no por cosas temporales, a aferrarnos débilmente de las cosas de este mundo, porque están pasando, y que tenemos que elegir sabiamente a quién hemos decidido servir. Aquellos que hemos nacido de nuevo escuchamos la palabra de Dios, y sobre todo anhelamos obedecer y cumplir sus mandamientos, porque así dice su palabra: si amas, cumple mis mandamientos. Mientras que aquellos que no han nacido de nuevo escuchan sus palabras y las toman por vana y lo injurian. Para el ser humano, para el hombre carnal, la principal motivación que tiene en este mundo es la riqueza, la prosperidad. Y es triste y lamentable que muchos pastores hoy en día han desviado su camino,
predicando únicamente esta riqueza y la prosperidad. Es cierto que el dinero es necesario e indispensable, pero no lo es todo. Más bien, hay ocasiones que el dinero trae inseguridad, a pesar que lo compre todo. Por eso es importante reconocer el corazón de muchos que se llenan de avaricia, de codicia, quieren más sin límite, a cualquier costo. Y ese pensamiento está enraizado en la sociedad actual. Y como lo dije anteriormente, lastimosamente se ha infiltrado también en las iglesias. Pero en el reino de Dios se nos enseña completamente lo opuesto. Y de esto es lo que habló Jesucristo en el Sermón de la Montaña. De buscar una conexión, una intimidad con Él a través de nuestros corazones. Por eso quienes hemos sido rescatados del pecado de la muerte, hoy procuramos vivir una nueva vida delante del Padre. Estamos bajo su gobierno soberano y vivimos para amarlo, servirlo y adorarlo. El rescate que Él pagó se llevó por la voluntad del Creador y por la perfecta obediencia del Cordero Inmolado, nuestro Señor Jesucristo, hasta la muerte en la cruz de madera, en el Gólgota, una colina fuera de Jerusalén. Porque la buena obra de Dios hacia sus hijos tiene que ver con todo esto, con Cristo. No solo en su salvación, sino también en su santificación. Ya que la palabra de Dios nos dice, el que inició la buena obra, la irá complementando hasta el final. Por eso, mis hermanos, cuando los cristianos buscan el tipo de tesoro que perdura la eternidad, se aferran con libertad a las cosas de este mundo y sirven al único Dios verdadero, a Dios vivo, pero con un corazón íntegro, completo, mis hermanos. Y adoran de manera correcta el Evangelio compartido por Jesucristo. Adoran también al Padre, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios nuestro que entregó a su Hijo, para que nosotros seamos llamados también hijos suyos. Dios es digno de adoración, Dios es digno de toda devoción, y por eso es para nosotros menester entender eso en nuestro corazón, ya que únicamente Él puede salvar al que está extraviado, al que está caído, al que está en los mares de problemas sucumbiendo, porque precisamente para eso mandó Dios a su Hijo, a salvar a los perdidos. Pero aquí viene la gran pregunta, ¿qué hace rico a una persona? ¿Qué es lo que hace rico a una persona, mis hermanos? Para muchos, una casa, un carro, cuentas bancarias. Eso les hace rico. Y la gente se esfuerza, se esmera por planificar cómo obtener más dinero, cómo otorgar una profesión a sus hijos, descuidando lo valioso, lo importante, enseñar a nuestros hijos cómo hacer de ellos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y es ahí, mis hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, que cometemos el error más grande, en planificar cuánta fortuna debemos dejar a nuestros hijos cuando partamos. Y dentro de la fortuna no está nada espiritual. No hay nada espiritual. Solamente nos hemos enfocado en las propiedades que podemos legar a nuestros hijos. Pero ¿qué herencia espiritual estamos dejando? ¿Cómo estamos mejorando nuestro estilo de vida? Y para los ojos de Dios, muchas veces ese dinero viene a ser como basura. Porque acumulamos bienes sin valor. Queremos tener una casa grande, pero no tenemos un hogar. No tenemos un hogar. Hay comidas suntuosas en la mesa, pero no hay provisión de amor para poder servirse con humildad. Por eso la pregunta es, ¿qué hace rico a un hombre?
Y la persona mundana se considera a sí mismo cuando ha acumulado cantidad de dineros, acciones, propiedades, negocios. Es como un niño coleccionando canicas y piedras preciosas, insectos, juguetes. De la misma manera el hombre mundano busca acumular las riquezas, porque son sus deseos. Pero como pueblo de Dios, para nosotros la riqueza es el grado de comunión e intimidad que con el Padre hemos llegado a tener a través de Cristo Jesús como su abogado. Por eso es claro lo que nos enseña Mateo 6, 19, 24. Nos enseña a usar la balanza precisa para pesar el valor de las cosas. Jesús llamó a sus discípulos a comprender y reconocer que los tesoros de aquella cuya esperanza se encuentra aquí en la tierra son susceptibles de óxido y de polilla. Debemos revisar nuestros almacenes. Debemos revisar si estamos claros en nuestras cuentas. Dicho de otra manera, importa nuestra vida y es correcto el precio que estamos pagando por el esfuerzo que hacemos. ¿Hay valor eterno en lo que estamos acumulando o es valor pasajero? Por eso es importante reconocer y recordar que Jesús estaba logrando dos objetivos en un solo sermón. Hablando de sus discípulos, aquellos que lo aman y confían en Él. Los estaba animando, al igual que a nosotros en este día, a recordar su esperanza futura y su presente bendito mientras procuran caminar en obediencia a la palabra de Dios, mientras se aferran en la diestra de su justicia. Para los oyentes que asisten a este sermón del monte, pero no confían en Cristo, el sermón les muestra un espejo para que puedan verse cuán desesperados, malvados e indefensos se encuentran frente a la palabra de Dios. Es ahí cuando Jesús describe la orientación del corazón del ser humano y también del cristiano. Se refiere a la devoción, la lealtad, el afecto de una persona, pero también expone los corazones de sus oyentes a través de una serie de contrastes. En Mateo 6, del 19 al 21, vemos el primer contraste, el tesoro. Es ahí cuando somos confrontados. ¿Qué tipo de tesoros? ¿Cuáles son? Tenemos lo positivo y lo negativo en estos versículos. En el 19 decimos, o leemos, dice, no acumules. En el 20 dice, si no acumulad. Este es un mandato para los cristianos que trabajen diligentemente. Estamos llamados a producir fruto mientras peregrinamos en esta tierra extranjera. Porque cuando Dios rescata a una creación suya, los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros van mucho más allá de salvarnos de un castigo. Va mucho más allá de eso, mis hermanos. El rescate de Dios por nosotros los pecadores es el punto de partida para una vida de gozo al servicio del Rey hasta la muerte. Por eso Pablo le dijo a los del pueblo de Éfeso que fueron creados en Cristo Jesús para buenas obras, en Efesios 2:10. Fuimos nosotros creados para buenas obras en Cristo Jesús. Y como verdaderos cristianos que procuramos vivir y serlo, no podemos permanecer ni ociosos ni perezosos, porque la gracia y el mandato de Dios nos obliga a trabajar fielmente y constantemente. A eso estamos llamados, a que trabajemos largas horas sin preocuparnos por nuestros propios intereses, que únicamente vivamos para el placer y la voluntad del único Dios verdadero y viviente. Sin embargo, nuestro trabajo es diferente al trabajo del mundo, porque está arraigado en el glorioso Evangelio de Jesucristo. No trabajamos bajo la nube de la maldición, sino bajo el poder del Espíritu de Dios, con plena certeza y seguridad que todo el trabajo que realizamos con fe, de acuerdo con la Escritura, será dando frutos en su debido momento, a su tiempo, porque el tiempo del Señor es perfecto. Debemos preguntarnos, ¿qué clase de persona no tiene inclinación a almacenar tesoros para el cielo, conforme a la palabra de Dios? Y Jesús mandó a que sus seguidores
trabajásemos por ese tesoro. Sin embargo, hay muchos que estamos siendo desobedientes. Los cristianos que están almacenando tesoros para sí mismos aquí en la tierra están quebrantando los mandamientos del Señor. Los cristianos no están llamados a trabajar simplemente por trabajar, sino que deben trabajar por un tesoro. No deben trabajar por cualquier tesoro, sino por el tipo de tesoro que se almacena en la vida eterna, en donde ni la polilla ni el óxido lo destruyen. Para muchos quizás esto será agobiante. Les parecerá restrictivo. Quizás algunos se quejarán de falta de libertad para alcanzar el fin y el propósito que anhelan en sus corazones. Y será para unos también una píldora difícil de pasar. Y esto puede ser quizás porque primero los cristianos que son inmaduros en su fe seguirán dando coces contra el aguijón hasta que llegue el momento en que sean puestos bajo un mayor señorío de su Dios. Así como un niño rebelde que cree que sabe más que sus padres. Aquellos cristianos que son tibios, se les debe enseñar a que a veces nos comportamos de manera necia, intransigente, terca, y que nuestros corazones, ambiciones, emociones y sueños deben estar subordinados a la voluntad revelada por Dios. No esa voluntad subordinarse a nosotros, es al revés. Debemos subordinarnos a la voluntad de Dios. La segunda opción es que a pesar de lo que usted crea, mi hermano, o de lo que yo crea, acerca de mí mismo, no es la realidad en absoluto, porque solo Dios conoce nuestro corazón. Quienes profesamos a Cristo debemos examinarnos a nosotros mismos, a ver si realmente estamos viviendo en la fe. Una persona que no tiene interés en someterse a los propósitos de Dios en su vida y continúa obstinado, sin arrepentimiento, ni deseo de obedecer la palabra de Dios, no puede tener seguridad de salvación, independientemente de cualquier otro recuerdo cristiano que pueda haber coleccionado a través de los años. Pero ¿qué debemos hacer para obtener esos tesoros en el cielo? Debemos trabajar por aquello que Dios determina que es valioso, no por lo que el mundo busca. Descubrir lo que Dios considera valioso nos ayudará a que, mediante el escudriñamiento de la Escritura de manera diligente, podamos encontrar ese buen tesoro. Y es ahí que las buenas obras que estamos llamados a hacer están claramente expuestas en la palabra de Dios. Es un buen lugar para comenzar a examinar los mandamientos y las comisiones de Cristo. Y Jesús les dijo a sus seguidores que se arrepintiesen y creían en el Evangelio, en Marcos 1:15. También que se bautizaran, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 40. Que participemos de la cena del Señor, en Lucas 22, 19 al 20. Que oremos sin cesar, que oremos en Mateo 6:9. Que seamos generosos y dadivosos, Mateo 23, 23, 24. Y sobre todo que amáramos a Dios y al prójimo, Mateo 22, 37 al 40. Y sobre todo que enseñemos a otros a obedecer la palabra de Dios, Mateo 28, 19, 20. Esa es la gran comisión. Esos son los tesoros en el cielo que nosotros debemos anhelar. La pregunta es, ¿estamos acumulando esos tesoros para el cielo o para la tierra? ¿Qué cambios necesitamos de nuestro trabajo? La segunda revelación o la segunda parte, mis hermanos, de este texto bíblico está en Mateo 6, 22 al 23, el ojo. El ojo, mis hermanos. Aquí en el versículo del 21 al 23 podemos encontrar una enseñanza que para algunos puede resultar confusa, ya que se basa en expresiones culturales que no se nos han transmitido. Pero necesitamos profundizar un poco más para entender la intención que Jesús tenía. En el antiguo Israel la idea de tener un ojo sano
era una referencia a alguien que era generoso. Una persona que era generosa, no tacaña, estaba llena de luz. La persona que acumulaba sus bienes no estaba dispuesta a compartirlos, estaba llena de oscuridad. Pero, ¿qué tiene que ver la generosidad con acumular tesoros en el cielo? ¿Cómo se pueden relacionar estas dos secciones? Cuando los cristianos se esfuerzan por acumular tesoros en el cielo, no se aferran a los tesoros de este mundo. Aunque a los seguidores de Jesús se les puede confiar muchos recursos temporales para que los administren, no se acumulan para su propio bien, sin pensar en lo que el verdadero dueño puede tener en mente. Recordemos, mis hermanos, que los cristianos no somos dueños de las cosas que nos dan, sino simplemente nosotros aplicamos lo que es la mayordomía. Una persona que se preocupa principalmente por obedecer las Escrituras para honrar a Dios y almacenar tesoros en el cielo tendrá más para compartir con los necesitados porque no se preocupa en las ganancias para él, mis hermanos. No se preocupa. Es ahí cuando los nacidos de nuevo dan por una razón totalmente diferente. Como seguidores de Jesús no nos aferramos a las cosas materiales, porque las misericordias de Dios hacen que el corazón sea más generoso. Hace que sea más generoso, mis hermanos. Y ahí viene el corazón y la mente unidos. Y Cristo advierte acerca de este tipo de corazones. Existe un corazón que es bueno, el mismo que es como un ojo bueno. Es una puerta de entrada a la mente del hombre. Lo que el hombre mira es lo que el hombre piensa. Y lo que piensa es lo que realmente llega a ser. Y eso lo podemos confrontar con Proverbios 23:7. Si una persona se fija en Jesucristo, en quién es la luz del mundo, Juan 8:12, su mente será llena de luz. Por eso las obras de su cuerpo serán obras de luz. Ahí radica la importancia de la sinceridad del ojo y el corazón, ya que significa que la persona pone su atención plenamente en el Señor, con el propósito de hacer exclusivamente su voluntad y honrarlo a Él. Un ojo malo es el que se fija en todo aquello que no es de Dios. El corazón de un hombre está precisamente donde está su tesoro. Si su tesoro, mi hermano, está en la tierra, su corazón estará en la tierra. Si su tesoro está en el reino de Dios, ahí también estará su corazón, mi hermano. Por eso el ojo ilustra la verdad de ser una persona buena y sana, o ser una persona mala y enferma. Pero si el ojo es insano, no se podrá fijar en el tesoro. Está ciego, está en tinieblas. Y un corazón sano es como un ojo bueno. Capta el verdadero tesoro que hay en el cielo. Y sobre todo comprendemos que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y así dice la palabra de Dios en Filipenses 3, versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un corazón bueno también busca los tesoros eternos. Segunda de Corintios 4:18. Pues las cosas que son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. También son incorruptibles, en el versículo 20, son seguras. Hacen que todo su cuerpo esté lleno de luz, versículo 22. Consume todo su ser con el significado y el propósito y sentido de la vida. Los llevan a amar y servir a Dios. Lo acercan a Dios. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. El creyente tiene un mandato completamente claro. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Colosenses 3:2. Por eso dice en Santiago 2:5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero también es necesario entender que existe el corazón malo, que es como un ojo malo, que no tiene la capacidad de enfocar el tesoro y no es capaz de fijarse en las cosas de Dios. Un ojo malo es ciego, está en tinieblas. Así es como el corazón. Cristo dice,
que la persona no debe poseer su corazón en los tesoros terrenales, porque esta persona focaliza sus ojos, atención, mente, pensamientos, energía, esfuerzo, talento en el mal. Las cosas terrenales pueden llegar a ser malas y engañosas. Están sujetas a la corrupción, se envejecen, mueren, se gastan, se deterioran, decaen, son inseguras, son hurtadas o quitadas y abandonadas. Son el motivo para el cual el corazón de una persona está lleno de oscuridad. Por eso hay varias cosas que le pasan a quienes tienen sus ojos puestos en las cosas terrenales. La oscuridad invade su vida y han sido engañados. Codicia, consumismo, se vuelve quejumbrosa, malhumorada, suspicaz, temerosa de perder sus cosas, dura de mente y cerrada para dar. Por eso dice en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Por eso es necesario, mis hermanos, que el siervo tome una decisión. En Mateo 6:24, Cristo advierte la necesidad de escoger entre dos señores. Hay dos motivos esenciales por los cuales hay que hacer una elección. El hombre aborrece a un señor y ama a otro. Cuando ambos señores ejercen sus demandas simultáneamente sobre el hombre, éste tiene que escoger. Si decide favorecer, servir y ayudar y amar a uno, haciendo esto, estará desfavoreciendo y rechazando, faltando respeto y odiando al otro. El hombre no puede servir a dos señores. Segundo, el hombre aprecia o desprecia a uno de los señores. Tiene que escoger a qué señor favorecer y servir. A uno tiene que amar. Sí, mis hermanos, a uno tiene que amar. Al amar a uno revela su desprecio y rechazo por el otro. La elección es clara. Servir al hombre o servir a Dios, o las cosas materiales. Toda persona, sin excepción, ha entregado su vida a uno de los dos tesoros, o al Dios Mamón, o a Dios el Eterno. El hombre pone su corazón, sus ojos, su mente en una sola cosa, y no podemos servir a dos amos. Tantas personas consideran que la riqueza es una bendición de Dios, una señal de que uno es piadoso, pero la Biblia dice algo diferente, mis hermanos. Algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviarán de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 5 al 11. No podemos servir a los amos, mis hermanos. No podemos servir a los tesoros terrenales. No, mis hermanos. Por eso Dios promete diversas cosas grandes al hombre que le sirve. Le promete, primero, suplirle todas las necesidades de su vida, Mateo 6:33. Librarlo de toda ansiedad, Filipenses 4:6-7. Alegría y contentamiento, Juan 15:11. Una vida abundante y eterna, Juan 5:24. Eso es lo que el Señor promete, mis hermanos. Pero, ¿cuál es la decisión que tú has pensado en tomar? ¿Has entendido que no puedes servir a dos señores al mismo tiempo? Y el dinero es la raíz de toda la maldad, 1 Timoteo 6:10. Pero,
¿A quién decides tú servir? Es la decisión tuya, mi querido hermano. Si servir al Dios verdadero, al Dios de amor, al Dios que te ofrece la vida eterna a través de Jesucristo su Hijo, o servir a aquel Dios que te llena de cosas que se corrompen y se dañan. Que únicamente hacen que tu corazón se desvíe en pos de los tesoros terrenales. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué posesiones tienes y no estás dispuesto a dejar? ¿Hay algo a lo que te estás aferrando con demasiada fuerza? ¿Eres una persona generosa? ¿Crees tú que eres un buen administrador de la palabra de Dios y de los bienes materiales que Él te ha dado? Eso solamente lo sabe tu corazón. Y quizás muchos tengamos que este día, venir ante la presencia del Creador, en señal de agradecimiento y con arrepentimiento, amor, temor y alegría, a darle gracias por todo lo que nos da, sobre todo la sabiduría, a fin de que dejemos de aferrarnos a las cosas pasajeras. Ahí donde está, vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que ha permitido poner en nuestros labios para compartirlos. Amado Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia en este día maravilloso que nos regalas, Señor, este día de preparación, a fin de que tú seas poniendo sabiduría en nuestro corazón y entendimiento, Señor, a fin de que podamos vivir una vida agradecidos contigo, sabiendo que tú haces las cosas perfectas, que tú no dejas nada suelto, mi Señor. No queremos solamente vivir para las cosas de este mundo, lo material, Señor. Queremos vivir una vida que trascienda todo espacio y tiempo, Señor. Queremos vivir una vida en santidad, amándote solamente a ti, sirviéndote a ti, mi Señor. Queremos ser ese instrumento de labranza tuya, que cumple el mandato que tú nos diste, Señor, que vayamos y prediquemos la palabra tuya hasta los confines del mundo, Señor. Gracias porque tú abres nuestra mente y nos ayudas a comprender de mejor manera la palabra. Gracias, Padre Celestial, porque tú cuidas de nosotros con todo esmero. Gracias, Señor, por tu amor exquisito que nos brindas cada día. Te lo agradecemos a los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos. Esto es para la honra y gloria de Jehová de los ejércitos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo. Paz a vosotros, carísimos hermanos.